El bebé del millonario estaba al borde de la muerte, pero la limpiadora descubrió el veneno. Nadie escuchó su llanto. Nadie entró a esa habitación oscura, excepto Guadalupe, una humilde limpiadora mexicana que trabajaba en silencio en la mansión más lujosa de Madrid. Cuando encontró al pequeño heredero del magnate Alejandro Ferrer sin aire y al borde de la muerte, no dudó. Guiada solo por su instinto y los remedios que su madre le enseñó, luchó contra el tiempo y lo devolvió a la vida. Lo que Guadalupe no sabía era que ese acto de amor la arrastraría a un mundo de secretos familiares, traiciones por herencias y enemigos dispuestos a todo para que la verdad jamás saliera a la luz. Porque salvar a ese bebé no solo cambió su destino, despertó una guerra silenciosa dentro de la familia más poderosa de la ciudad. La mansión Ferrer dormía envuelta en un lujo frío, silencioso, casi intimidante. Las luces tenues iluminaban pasillos interminables de mármol, cuando Guadalupe Martínez, una sencilla limpiadora mexicana, empujaba su carrito en silencio. Nadie notó que, detrás de aquellas paredes elegantes, algo terrible estaba a punto de ocurrir. Nadie, excepto ella. Porque esa noche el silencio no era normal, era una advertencia. Guadalupe llevaba años trabajando de madrugada. Era invisible para la mayoría, pero observadora como pocas. Sabía cuándo una casa respiraba calma y cuándo algo estaba mal. Al pasar frente a la habitación del pequeño Santiago, el bebé heredero del magnate Alejandro Ferrer sintió un escalofrío. No escuchó llanto. No escuchó respiración, solo una quietud que le heló la sangre. Empujó la puerta con cuidado, temiendo estar rompiendo una regla no escrita. La escena la paralizó por un segundo eterno. El bebé estaba pálido, inmóvil, con los labios azulados. Guadalupe dejó caer el trapeador y corrió hacia la cuna. «No, no», susurró con la voz quebrada. El miedo intentó detenerla, pero su instinto fue más fuerte. Recordó a su madre, doña Rosa, partera en su pueblo, enseñándole a no dudar cuando una vida dependía de ello. Tomó al bebé, lo colocó con cuidado y comenzó a estimular su respiración como le habían enseñado. No pensó en protocolos, ni en castigos, ni en perder su trabajo. Solo pensó en salvarlo. Los segundos se hicieron eternos. Guadalupe habló al oído del niño, le sopló aire con cuidado, frotó su pequeño pecho con movimientos firmes. «Respira, mi amor, aquí estoy», repetía. Cuando el bebé finalmente soltó un débil llanto, Guadalupe rompió en lágrimas. No de alivio, de gratitud. Había ganado una batalla que nadie supo que existió. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Alejandro Ferrer apareció con el rostro desencajado. Había regresado antes de un viaje y escuchó un ruido extraño. Al ver a Guadalupe con su hijo en brazos, su primera reacción fue de furia, hasta que notó el color del bebé, el llanto débil, las manos temblorosas de la mujer que lo sostenía. «¿Qué ha pasado?», preguntó con la voz rota. Guadalupe intentó explicarse entre sollozos. Alejandro escuchó cada palabra sin interrumpir. Cuando comprendió lo ocurrido, se sentó en la cama y cubrió su rostro con las manos. Su hijo había estado a segundos de morir, solo en la oscuridad. Aquella noche, mientras los médicos confirmaban que el bebé estaba fuera de peligro, Alejandro observó a Guadalupe desde la distancia. No veía a una empleada. Veía a una mujer valiente, dispuesta a arriesgarlo todo por un niño que no era suyo. Y eso despertó algo que llevaba años dormido en su corazón. Pero no todos en la mansión compartieron ese alivio. Desde un pasillo oscuro, Isabel Ferrer, la cuñada de Alejandro, observó la escena con el ceño fruncido. Sus ojos no reflejaban preocupación, reflejaban miedo. Miedo de que ese accidente hubiera salido mal. Miedo de que alguien empezara a hacer preguntas.
Esa madrugada, mientras Santiago dormía con vida renovada y Guadalupe regresaba a su cuarto con el alma temblando, una verdad peligrosa comenzó a latir dentro de la mansión. El bebé no había sido abandonado por descuido. Y el acto de amor de una limpiadora humilde acababa de poner en riesgo un secreto por el que alguien estaba dispuesto a todo, incluso a matar. La noticia del incidente se propagó por la mansión con la rapidez de un susurro venenoso. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. El pequeño Santiago había estado a punto de morir. Alejandro ordenó silencio absoluto mientras los médicos revisaban cada detalle, pero el silencio no calmó la inquietud, la multiplicó. Guadalupe, desde su cuarto, sentía que cada paso en el pasillo la señalaba, como si su acto heroico la hubiera vuelto demasiado visible. Alejandro pasó la noche en vela junto a la cuna de su hijo. Observaba su pecho subir y bajar, agradecido y furioso a la vez. Agradecido con Guadalupe por haberle devuelto la vida a Santiago, furioso consigo mismo por no haber estado ahí. Empezó a reconstruir las horas previas. ¿Quién entró? ¿Quién salió? ¿Quién debía estar vigilando? La mansión, tan impecable por fuera, comenzaba a mostrar grietas por dentro. Guadalupe fue llamada a la biblioteca al amanecer. Sus manos sudaban, su voz temblaba. Alejandro la escuchó con atención, sin interrumpir, mientras ella relataba exactamente lo que había visto y hecho. No exageró, no pidió reconocimiento, solo dijo la verdad. Al terminar, Alejandro le agradeció con una mirada que mezclaba respeto y preocupación. «Hizo lo correcto», dijo. «Pero desde ahora quiero que tenga cuidado». Isabel, la cuñada, observaba desde lejos. Fingía tristeza, pero sus ojos calculaban. Para ella, el bebé no era solo un niño, era una herencia, y la presencia de Guadalupe se había convertido en una amenaza impredecible. Esa misma mañana, Isabel hizo una llamada breve y precisa. «Hay que sacarla de la casa», dijo, «antes de que hable de más». Guadalupe comenzó a notar pequeños cambios. Miradas que se desviaban, puertas que se cerraban a su paso, órdenes contradictorias. Una de las cocineras le susurró una advertencia. «Ten cuidado, Lupita. Aquí, cuando alguien hace demasiadas preguntas, desaparece». Guadalupe sintió un nudo en el estómago. Había salvado una vida, pero ahora temía por la suya. Esa tarde, Alejandro revisó los registros del sistema de seguridad. Algo no cuadraba. La cámara del pasillo del cuarto de Santiago había estado apagada justo esa noche. No era una falla común. Cuando pidió explicaciones, recibió evasivas. El instinto empresarial, que lo había hecho millonario, se activó. Alguien estaba mintiendo. Guadalupe, intentando mantener la normalidad, volvió a limpiar el ala este. Al pasar por el despacho de Isabel, escuchó su nombre. Se detuvo sin hacer ruido. «No fue un accidente», decía Isabel. «Esa mujer no debía entrar ahí». Guadalupe retrocedió, el corazón acelerado. Ya no había dudas. La querían fuera o callada. Esa noche, Alejandro invitó a Guadalupe a tomar un té en la cocina, lejos de oídos curiosos. «Desde hoy», le dijo, «cualquier cosa extraña que vea o escuche, me lo dice a mí, directamente». Guadalupe asintió. No entendía del todo por qué él confiaba en ella, pero sintió algo nuevo. No estaba completamente sola. Mientras tanto, Isabel revisaba documentos antiguos relacionados con la herencia Ferrer. El nombre de Santiago aparecía una y otra vez, demasiadas veces. Su rostro se endureció. Si el niño sobrevivía, todo su plan se derrumbaba, y Guadalupe se había convertido en un obstáculo que no estaba dispuesta a tolerar. Cuando Guadalupe regresó a su cuarto, encontró la puerta entreabierta y una nota sobre la cama. «Algunas vidas se salvan, otras se pierden por hablar de más». El miedo la atravesó como un rayo. Afuera, la mansión seguía impecable.
Adentro, la guerra acababa de comenzar. Guadalupe no durmió en toda la noche. La nota seguía sobre la mesa, como si respirara. No era solo una advertencia, era una promesa oscura. Pensó en hacer la maleta y marcharse antes del amanecer, pero algo la detuvo. La imagen de Santiago luchando por respirar. Si se iba, ¿quién lo protegería cuando nadie mirara? Al amanecer, fingió normalidad. Limpió pasillos, bajó escaleras, evitó miradas. Por dentro, su corazón latía desbocado. Cada sonido la hacía girar. Cada sombra parecía seguirla. La mansión, antes silenciosa, ahora se sentía hostil, como si las paredes escucharan. Alejandro pasó la mañana en reuniones, pero su atención estaba en otro lugar. Ordenó una revisión completa del personal nocturno y pidió informes detallados de los turnos. Cuanto más investigaba, más irregularidades encontraba. Faltaban firmas. Había horarios alterados. Alguien había manipulado el sistema desde dentro. Isabel, enterada de la revisión, fingió sorpresa. «Alejandro, estás exagerando», dijo con voz suave. Fue un descuido, pero su mirada evitó la suya. Alejandro la observó con atención. Por primera vez vio a su cuñada no como familia, sino como sospechosa. Guadalupe fue llamada nuevamente, esta vez por el jefe de personal. Le preguntaron si había visto algo fuera de lo común las semanas anteriores. Ella dudó. Recordó la nota. Recordó la advertencia. Y entonces tomó una decisión que le heló la sangre, pero le fortaleció el alma. Habló. No todo, pero lo suficiente para que Alejandro entendiera que el peligro no había terminado. Esa tarde, Alejandro decidió instalar cámaras adicionales sin avisar. También cambió turnos y restringió accesos. No lo anunció como una investigación, sino como una actualización de seguridad. Isabel sonrió al escuchar la explicación, pero por dentro ardía. El cerco se cerraba. Guadalupe recibió una segunda amenaza, esta vez directa. Al salir al jardín trasero, una voz masculina le susurró desde la oscuridad. «No eres parte de esta familia. No te metas». Guadalupe se quedó paralizada. No vio a nadie, pero supo que ya no era un juego. Temblando fue directo a buscar a Alejandro. No pidió protección, pidió verdad. Le mostró la nota, le contó lo ocurrido en el jardín. Alejandro sintió una mezcla de culpa y rabia. «Desde ahora», dijo, «nadie vuelve a tocarte sin responderme a mí». Esa noche, Alejandro revisó viejos documentos familiares. Encontró cláusulas extrañas en el testamento de su hermano fallecido. Si algo le pasaba a Santiago, Isabel heredaba gran parte de la fortuna. El aire se volvió pesado. El accidente ya no parecía un accidente. Mientras Santiago dormía vigilado por cámaras nuevas y Guadalupe cerraba su puerta con doble llave, Isabel hacía una llamada en voz baja. «Fallaron», dijo. «Tendremos que hacerlo de otra manera». La amenaza había perdido el anonimato, y el peligro, a partir de ese momento, sería real. Alejandro citó a Isabel en el despacho principal esa misma tarde. No levantó la voz ni mostró enojo. La serenidad que usó fue más peligrosa que cualquier grito. Isabel lo notó de inmediato. Se sentó frente a él con una sonrisa ensayada, pero sus manos no dejaban de moverse. Ambos sabían que ya no estaban hablando como familia, sino como enemigos que se conocen demasiado bien. «Quiero que me expliques por qué la cámara del cuarto de Santiago estuvo apagada», dijo Alejandro, mirándola fijo. Isabel fingió sorpresa. Habló de fallas técnicas, de personal incompetente, de exageraciones. Alejandro no la interrumpió, solo escuchó. Cuando terminó, deslizó lentamente unos documentos sobre el escritorio. «Estas firmas no coinciden», dijo. «Y tú autorizaste ese turno». El silencio que siguió fue espeso. Isabel mantuvo la compostura, pero sus ojos la traicionaron por un segundo. «Estás viendo fantasmas», respondió.
Estás paranoico por lo que pasó con el niño. Alejandro se inclinó hacia adelante. Mi hijo casi muere, dijo, y alguien intentó que nadie se diera cuenta. Mientras tanto, Guadalupe limpiaba el ala norte con un nudo en el estómago. Sabía que algo importante estaba ocurriendo. El ambiente se sentía tenso, cargado. De pronto, escuchó pasos rápidos detrás de ella. Al girarse, un empleado de seguridad le susurró: «Cuídate, no todos quieren que sigas aquí». Guadalupe sintió frío. La guerra ya no era silenciosa. Isabel cambió de estrategia. Dejó la defensa y pasó al ataque. «¿Y si fue esa mujer?», dijo. «¿Y si ella hizo algo al niño para luego salvarlo?». La acusación cayó como una bofetada. Alejandro se levantó de golpe. «No vuelvas a decir eso», ordenó. «Ella es la única razón por la que Santiago está vivo». Alejandro dio por terminada la reunión. No tenía pruebas definitivas aún, pero algo había quedado claro. Isabel estaba dispuesta a todo. Ordenó reforzar la seguridad del ala infantil y pidió que Guadalupe cambiara temporalmente de sector. No como castigo, sino como protección. Guadalupe fue informada del cambio. Entendió el gesto, pero también el mensaje oculto. El peligro era real. Esa noche, al cerrar su puerta, se sentó en la cama y lloró en silencio. No lloraba por miedo, sino por la injusticia de estar pagando un precio tan alto por hacer lo correcto. Alejandro volvió a revisar el testamento de su hermano. Cada línea confirmaba sus sospechas. Si Santiago no sobrevivía, Isabel quedaba como administradora principal de bienes clave. El accidente ya no era solo familiar, era financiero, y alguien había calculado muy bien los riesgos. Isabel, desde su habitación, observaba las luces de la mansión con rabia contenida. Sentía que el control se le escapaba de las manos. Tomó su teléfono y marcó un número que no usaba desde hacía años. «Necesito que desaparezca», dijo, sin ruido. No dijo nombres. No hizo falta. Esa noche, mientras Santiago dormía rodeado de cámaras y Alejandro permanecía despierto vigilando, Guadalupe sintió que alguien intentó abrir su puerta. El picaporte se movió apenas y se detuvo. El peligro ya no era una amenaza lejana. Estaba al otro lado de la pared. Guadalupe se quedó inmóvil, con la respiración contenida, observando el picaporte que acababa de moverse. El silencio era tan denso que podía escuchar su propio corazón golpeando en el pecho. No gritó, no corrió. Recordó las palabras de su madre. Cuando el miedo llega, piensa antes de moverte. Esperó. El picaporte volvió a vibrar apenas. Y luego, nada. Pasaron segundos eternos. Guadalupe se acercó despacio a la puerta y miró por la rendija. El pasillo estaba vacío, pero el aire se sentía distinto, como si alguien acabara de irse. Cerró con llave y empujó un mueble pequeño contra la puerta. Temblaba, pero no estaba paralizada. Comprendió que ya no era una espectadora. Estaba en el centro del peligro. En la mañana siguiente, Alejandro notó de inmediato el cambio en su rostro. Guadalupe intentó disimular, pero sus manos la delataban. Él no necesitó muchas explicaciones. «¿Intentaron entrar a tu habitación?», preguntó en voz baja. Guadalupe asintió. Alejandro cerró los ojos un instante. La amenaza había cruzado una línea imperdonable. Alejandro actuó con rapidez. Llamó a seguridad privada externa y ordenó una revisión completa de accesos, llaves y turnos. Nadie quedaba fuera de la investigación, ni siquiera personal de confianza. Esta vez no se trataba solo de proteger a su hijo, sino de proteger a la mujer que lo había salvado. Isabel observó el movimiento desde lejos. Vio hombres nuevos, cámaras adicionales, órdenes directas. Entendió que Alejandro ya no estaba dudando. La rabia le quemó el pecho. Aquella limpiadora debía haber desaparecido en silencio, pero ahora estaba provocando una reacción que ponía en riesgo todo su plan.
Guadalupe fue trasladada temporalmente a una habitación cercana al ala infantil, bajo vigilancia constante. Se sintió culpable por alterar la rutina, pero Alejandro fue claro. «Salvar una vida no es un error», le dijo. «Es una responsabilidad que ahora compartimos». Esas palabras la sostuvieron más de lo que él imaginaba. Esa tarde, Alejandro encontró algo que lo dejó helado. Un documento antiguo, escondido entre papeles de su hermano, donde se hablaba de una cláusula secreta de herencia condicionada a la salud del heredero. El lenguaje era frío, calculado. Alguien había previsto incluso la posibilidad de una tragedia. Guadalupe, mientras tanto, empezó a notar algo inquietante en Santiago. El bebé reaccionaba de forma extraña cuando Isabel se acercaba. Su cuerpo se tensaba, su respiración se alteraba. No era miedo consciente, era instinto. Y Guadalupe había aprendido a respetar ese tipo de señales. Alejandro enfrentó a Isabel esa misma noche, sin rodeos. «Alguien intentó entrar a la habitación de Guadalupe», dijo, «y no voy a fingir que no sé de dónde viene la amenaza». Isabel lo miró con una calma peligrosa. «Estás destruyendo a tu propia familia por una empleada», respondió. «No», corrigió él, «estoy salvando a mi hijo». Isabel sonrió apenas, una sonrisa vacía. «Ten cuidado, Alejandro», susurró. «A veces quienes creemos proteger son quienes más nos pueden quitar». Mientras tanto, en la habitación vigilada, Santiago dormía tranquilo en brazos de Guadalupe, ajeno a que su vida había desatado una guerra sin retorno dentro de la mansión. La noche cayó sobre la mansión con un peso distinto, como si el aire presintiera la verdad que estaba a punto de salir a la luz. Alejandro no se movió de su despacho. Revisó documentos antiguos, cartas sin enviar y archivos digitales borrados a medias. Cada papel parecía contar una versión incompleta de la historia de su familia, y cuanto más leía, más claro tenía algo inquietante. Su hermano había vivido con miedo, miedo de alguien dentro de la propia casa. Entre los papeles encontró un sobre amarillento con una fecha de hacía más de 2 años. Dentro había un informe médico nunca presentado oficialmente. Hablaba de episodios de asfixia infantil, no accidentales, y de una recomendación expresa de cambiar de cuidadores. El informe estaba firmado y había sido archivado por orden directa de Isabel. Alejandro sintió una mezcla de rabia y culpa. El peligro no era nuevo, solo había sido ignorado. Guadalupe, mientras tanto, arrullaba a Santiago con una calma que nacía del instinto. Al tocar su pecho, notó una cicatriz diminuta, casi invisible. No era reciente, era una marca de intervención antigua. Su corazón se encogió. Aquello no había sido el primer susto del bebé. Alguien había estado jugando con su vida mucho antes de que ella llegara a la mansión. Alejandro llamó a un médico de confianza fuera del círculo familiar. Le pidió discreción absoluta y una revisión completa del niño. No quería diagnósticos maquillados ni silencios cómodos. Quería la verdad, aunque doliera. Por primera vez, estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de todo lo que había permitido por no cuestionar. Isabel cometió su error esa misma noche. Creyendo que nadie la escuchaba, discutió por teléfono con uno de los antiguos cuidadores despedidos. Habló de pagos, de silencios comprados, de errores que no podían repetirse. No sabía que una de las nuevas cámaras había captado cada palabra. El miedo la había vuelto descuidada. Alejandro escuchó la grabación completa sin interrumpirla. No gritó, no golpeó la mesa. Su rostro se endureció de una forma definitiva. En ese momento dejó de verla como familia. Lo que había hecho no era una traición económica. Era un crimen moral contra un niño indefenso. Guadalupe fue llamada al despacho. Temía lo peor, pero Alejandro la miró con respeto sincero. «Necesito que me digas la verdad», le pidió. «¿Qué sentiste cuando encontraste a mi hijo?»
Guadalupe respiró hondo. Sentí que no era la primera vez, respondió, y sentí que, si no lo tocaba, se iba a ir. Alejandro asintió. Eso era exactamente lo que temía. Esa madrugada, el médico confirmó las sospechas. Santiago había sufrido episodios previos compatibles con negligencia intencional. No podía afirmarlo públicamente aún, pero el patrón era claro. Alejandro cerró los ojos. La herencia, los negocios, la reputación, todo quedó en segundo plano. Su prioridad, por fin, era su hijo. Guadalupe, sola en la habitación vigilada, comprendió algo que la sacudió por dentro. El vínculo que sentía con Santiago no era casualidad. No sabía explicarlo, pero sabía protegerlo. La superación, para ella, significaba quedarse firme incluso cuando el miedo gritaba que huyera. Al amanecer, Alejandro tomó una decisión irreversible. Denunciaría a Isabel, aunque eso destruyera el apellido Ferrer. Mientras tanto, Isabel hacía su última llamada desesperada, sin saber que cada palabra estaba siendo grabada. La verdad ya no estaba escondida, y el siguiente paso cambiaría la vida de todos para siempre. El escándalo no tardó en explotar. Alejandro presentó la denuncia al amanecer, acompañado de su abogado y de las pruebas que ya no dejaban margen para dudas. La mansión, que siempre había sido un refugio de silencios cómodos, se llenó de movimientos inusuales, llamadas urgentes y miradas nerviosas. Por primera vez el apellido Ferrer no protegía, exponía. Isabel sintió el golpe antes de recibir la notificación oficial. Lo supo por el cambio de actitud del personal, por las puertas que ya no se abrían a su paso, por los susurros que la seguían. Entró en la habitación de Santiago con una rabia contenida, pero el bebé comenzó a llorar con fuerza apenas la vio. Ese rechazo instintivo fue la última humillación. Al verse acorralada, Isabel intentó huir. Preparó una maleta pequeña, tomó documentos y dinero en efectivo. No pensaba enfrentar la justicia, pensaba desaparecer. Pero no contó con el cerco que Alejandro había activado. Seguridad privada la interceptó antes de salir de la propiedad. La mujer que había controlado todo durante años fue escoltada fuera sin aplausos ni escándalo, solo con silencio. Guadalupe observó la escena desde lejos con el corazón acelerado. No sintió alegría ni venganza, sintió alivio y tristeza. Nada de aquello era una victoria limpia. Era el resultado de demasiados años de miedo acumulado. Apretó a Santiago contra su pecho, como si su cuerpo supiera que ese abrazo era ahora más necesario que nunca. Alejandro se acercó a Guadalupe con el rostro agotado. «Nada de esto debió pasar», dijo. «Y tú no debiste cargar con tanto». Guadalupe negó suavemente. «Hice lo que cualquier madre haría», respondió, sorprendida por sus propias palabras. Alejandro la miró de otra manera. No como empleada, no como salvadora, como algo mucho más profundo. Los días siguientes fueron un torbellino. Abogados, declaraciones, médicos independientes. La prensa intentó acercarse, pero Alejandro cerró filas. No permitiría que la vida de su hijo se convirtiera en espectáculo. En medio del caos, Guadalupe se convirtió en el único punto de calma real para Santiago. Y también para él. Una tarde, mientras el bebé dormía, Alejandro y Guadalupe hablaron por primera vez sin barreras. Él le contó de su culpa, de cómo había confiado ciegamente, de su miedo a perderlo todo. Ella le habló de su infancia humilde, de su madre, de haber aprendido que el amor no espera permisos. Entre palabras simples, algo empezó a crecer sin que ninguno lo buscara. Guadalupe empezó a cuestionarse su lugar en la mansión. Ya no era invisible, y eso la asustaba. Temía que el vínculo con Alejandro fuera solo producto del trauma compartido. Pero cada vez que Santiago la buscaba con la mirada, entendía que su presencia ahí tenía un sentido que iba más allá del miedo. Alejandro tomó una decisión silenciosa.
Cambiaría su testamento y la estructura de la herencia, no por venganza, sino por protección. Santiago crecería lejos de intrigas y Guadalupe tendría un lugar seguro mientras todo se resolvía. No era caridad, era responsabilidad. Esa noche, mientras la mansión parecía finalmente respirar en calma, Guadalupe sintió algo nuevo, esperanza y un temor distinto, porque salvar una vida es solo el comienzo. Lo verdaderamente difícil es aprender a vivir después del peligro. Y el siguiente capítulo pondría a prueba si el amor que empezaba a nacer era lo suficientemente fuerte para enfrentar el pasado. La calma que siguió a la caída de Isabel fue engañosa. La mansión parecía en orden, pero por dentro todos estaban a la espera de algo más. Alejandro lo sentía en el cuerpo. Cuando una verdad se destapa, otras comienzan a empujar desde el fondo. Mientras sostenía a Santiago en brazos, pensó que el peligro inmediato había pasado, pero que el pasado aún tenía cuentas pendientes. Guadalupe empezó a recibir llamadas extrañas desde números desconocidos. No eran amenazas directas, sino preguntas disfrazadas de preocupación sobre su familia, su lugar de origen, su historia. Aquello la inquietó profundamente. Sabía que, cuando el poder pierde el control, busca nuevos puntos débiles, y su pasado humilde podía convertirse en uno de ellos. Esa tarde, Alejandro le pidió que se sentara con él en el jardín. No había prisa ni órdenes. «Quiero saber más de ti», dijo. «No como empleada, como persona». Guadalupe dudó, pero decidió hablar. Le contó de su infancia en México, de su madre sanadora, de haber aprendido a cuidar porque nadie más lo hacía. Cada palabra tejía un puente invisible entre ambos. Mientras escuchaba, Alejandro comprendió algo que lo sacudió. Guadalupe no había salvado a su hijo por casualidad, sino porque toda su vida la había preparado para ese momento. El amor no siempre llega vestido de títulos, a veces llega con manos cansadas y un corazón entrenado para resistir. Pero el pasado no tardó en reclamar su lugar. Un abogado apareció con un expediente antiguo relacionado con la familia de Guadalupe. Había una disputa sin resolver, una deuda heredada que ahora alguien intentaba usar para presionarla. Alejandro sintió rabia. No permitiría que la tocaran usando su historia como arma. Guadalupe, al enterarse, sintió vergüenza. «No quiero traerte problemas», dijo. «Tal vez debería irme». Alejandro negó con firmeza. «Irte sería volver a esconderte», respondió. «Y ya hiciste demasiado para volver a la sombra». Por primera vez, Guadalupe entendió que la superación también es aceptar ayuda sin sentirse menos. Santiago, ajeno a las tensiones adultas, comenzó a responder cada vez más a la presencia de Guadalupe. Sonreía, se calmaba, dormía mejor. Los médicos lo notaron. Aquello no era dependencia, era vínculo. Y ese vínculo empezaba a definir una nueva forma de familia, aunque nadie se atreviera aún a nombrarla. Alejandro recibió una propuesta incómoda: cerrar el caso definitivamente a cambio de silencio y acuerdos privados. Era tentador, conveniente, rápido. Pero al mirar a Guadalupe y a su hijo, supo que aceptar sería repetir el mismo error de siempre: elegir la comodidad por encima de la verdad. Esa noche, Guadalupe rezó como no lo hacía desde niña. No pidió riqueza ni protección. Pidió claridad. Pidió fuerza para no retroceder ahora que estaba tan cerca de una vida distinta. Comprendió que el amor que sentía por Santiago y por Alejandro la estaba transformando, y que toda transformación duele. Al amanecer, Alejandro tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de los tres. Mientras tanto, Guadalupe recibió un mensaje inquietante. Tu pasado ya no es solo tuyo. La amenaza no había desaparecido, solo había cambiado de rostro. Y el siguiente paso exigiría más valentía que nunca. El mensaje no dejó dormir a Guadalupe. Tu pasado
ya no es solo tuyo. Lo leyó una y otra vez, hasta que las palabras perdieron forma, pero no peso. Comprendió que alguien había empezado a hurgar en su historia para usarla como moneda de cambio. El miedo volvió, pero ya no era el mismo de antes. Ahora tenía algo que perder, y algo por lo que luchar. Alejandro notó su inquietud al amanecer. Guadalupe intentó sonreír, pero sus ojos la traicionaron. Él no insistió de inmediato. Aprendió que cuidar también es saber esperar. Sin embargo, ordenó reforzar la seguridad digital y rastrear el origen del mensaje. La amenaza había cambiado de estrategia, y él no iba a subestimarla. Horas después, la verdad golpeó desde un lugar inesperado. Uno de los abogados que había trabajado años atrás para la familia Ferrer ofreció ayuda a Guadalupe a cambio de su silencio. Le habló de una deuda antigua, de papeles incompletos, de un riesgo migratorio exagerado. No gritó ni amenazó, solo insinuó. Y eso fue suficiente para que Guadalupe entendiera. Querían que desapareciera por voluntad propia. Guadalupe se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. Huir significaba protegerse, pero también abandonar a Santiago y romper el vínculo que había nacido con Alejandro. Quedarse implicaba peligro, exposición y dolor. Recordó a su madre diciéndole que el coraje no es no tener miedo, sino no dejar que el miedo decida por ti. Cuando se lo contó a Alejandro, su voz no tembló. «Quieren que me vaya», dijo, «usando mi pasado». Alejandro sintió rabia, pero también orgullo. «Entonces nos están subestimando», respondió, «porque aquí nadie se va solo por miedo». No era una promesa romántica, era una postura. Alejandro hizo pública su decisión. Guadalupe seguiría bajo su protección legal y laboral, con contratos claros y respaldo formal. La transparencia se convirtió en su escudo. Sabía que sacar a la luz lo que otros querían ocultar era la mejor defensa contra el chantaje. Santiago reaccionó al ambiente tenso con llanto nocturno. Guadalupe lo sostuvo en brazos, caminó despacio, le habló bajito. En ese ritual silencioso comprendió que ya no estaba cuidando solo un cuerpo frágil, sino un futuro, y ese futuro merecía que ella se quedara de pie. El pasado intentó un último golpe. Filtraron información incompleta sobre Guadalupe a un medio menor, buscando ensuciar su nombre. Alejandro actuó rápido, desmintió con documentos y expuso la maniobra. La traición quedó al descubierto. El silencio ya no protegía a los culpables. Guadalupe lloró esa noche, no por debilidad, sino por agotamiento. Alejandro se sentó a su lado sin tocarla, respetando el espacio. «No tienes que demostrar nada», le dijo. «Ya elegiste quedarte». Ese reconocimiento, simple y sincero, la sostuvo más que cualquier defensa legal. Al amanecer, con el peligro momentáneamente contenido, Guadalupe tomó una decisión clara. No huiría. Pero sabía que el precio de quedarse sería alto. El amor que había nacido en la oscuridad ahora debía probarse a plena luz. Y el siguiente capítulo revelaría si la verdad podía, por fin, construir una familia sin miedo. El enfrentamiento público llegó sin estruendo, pero con una firmeza imposible de ignorar. Alejandro decidió hablar. Convocó a una rueda de prensa sobria, sin escenografía ni discursos grandilocuentes. No buscaba aplausos, buscaba cerrar el cerco del silencio. Anunció auditorías independientes, cooperación total con la justicia y protección integral para su hijo. Cada palabra era un paso fuera de la sombra que había protegido a los culpables. Guadalupe observó la transmisión desde una sala contigua, con Santiago en brazos. El ruido del mundo exterior parecía distante. Mientras Alejandro hablaba, ella sintió el peso de lo que significaba estar a plena luz. Ya no habría escondites ni atajos, pero tampoco habría chantajes fáciles. La verdad, expuesta con calma, empezaba a desarmar el miedo.
Las reacciones fueron inmediatas, mensajes de apoyo, preguntas incómodas, intentos de desviar la atención. Alejandro se mantuvo firme, presentó documentos, explicó cambios internos y dejó claro que no habría acuerdos privados. La comodidad se había terminado. La justicia, aunque lenta, había empezado a caminar. Isabel, desde un lugar cada vez más aislado, intentó un último movimiento mediático. Filtró versiones parciales, acusaciones sin sustento, pero ya no controlaba el relato. Cada intento de confundir encontraba una respuesta documentada. La máscara se deshacía frente a todos. Guadalupe fue mencionada como la trabajadora que salvó la vida del heredero. Alejandro corrigió en el acto. Guadalupe no es un adorno de esta historia, dijo. Es parte esencial de la verdad. No la expuso, la dignificó. Ese gesto cerró una herida que ella llevaba abierta desde el primer día. La justicia avanzó con pasos concretos, citaciones, medidas cautelares, protección de testigos. El proceso dejó de ser rumor y se volvió expediente. Alejandro acompañó cada instancia sin delegar. Había aprendido que la responsabilidad no se terceriza cuando hay vidas en juego. Santiago respondió al nuevo clima con tranquilidad. Dormía mejor, sonreía más. Los médicos confirmaron avances sostenidos. Guadalupe entendió que el cuerpo del bebé también necesitaba verdad para sanar. La seguridad no se construye solo con cámaras, se construye con coherencia. Esa noche, Alejandro y Guadalupe hablaron sin prisa. No prometieron eternidades ni hicieron planes grandiosos. Se dijeron lo necesario, que estaban ahí, que se elegirían con cuidado, que el amor también se aprende cuando se viene del miedo. Fue suficiente. Guadalupe miró su reflejo y se reconoció distinta. Ya no era invisible, pero tampoco se había perdido. Había atravesado el peligro sin renunciar a su esencia. La superación, comprendió, no es cambiar quién eres, sino sostenerlo cuando todo tiembla. Con la verdad a plena luz y la justicia en marcha, quedaba el tramo más delicado: construir una vida normal después del caos. Alejandro lo sabía. Guadalupe también. Y ambos entendieron que el siguiente capítulo no sería sobre enemigos externos, sino sobre la valentía de elegir una familia sin secretos. La reconstrucción no llegó como un alivio inmediato, sino como un cansancio profundo que por fin se permitió salir a la superficie. Cuando el ruido mediático comenzó a bajar, Alejandro sintió el peso de todo lo vivido. Había ganado batallas importantes, pero la guerra había dejado marcas invisibles. Entendió que proteger no era solo enfrentar enemigos, sino también aprender a descansar sin culpa. Guadalupe empezó a notar los pequeños cambios primero. La mansión ya no parecía una fortaleza en estado de alerta constante. Los pasillos recuperaron un silencio distinto, menos amenazante. Aún así, cada ruido fuerte la hacía girar. El cuerpo recuerda antes que la mente. Y sanar, descubrió, también implica paciencia con uno mismo. Santiago avanzaba día a día, dormía mejor, respiraba con calma, reaccionaba a las voces con una sonrisa que parecía iluminarlo todo. Los médicos confirmaron que su recuperación iba por buen camino. Guadalupe lo sostenía con la misma atención de siempre, pero ahora con una certeza nueva. Ya no estaba sola en esa tarea. Alejandro comenzó terapia, algo que había postergado durante años. En esas sesiones habló de su hermano, de la culpa por no haber visto antes, de la comodidad del silencio. Aprendió que el poder no lo había hecho fuerte, lo había aislado. Reconocerlo fue doloroso, pero también liberador. Guadalupe, por su parte, enfrentó una pregunta que había evitado. ¿Quién era ella más allá del peligro? Había vivido semanas definidas por la urgencia. Ahora debía reencontrarse con su propia identidad. Volvió a escribir, a rezar,
a recordar a su madre no solo como guía, sino como mujer que también supo reconstruirse. Una tarde, Alejandro pidió permiso antes de cargar a Santiago. Ese gesto simple lo dijo todo. Guadalupe lo observó y comprendió que el amor sano no invade ni se impone. Cuida. Aquella escena pequeña fue más poderosa que cualquier declaración grandilocuente. El pasado intentó asomarse con una carta de Isabel, escrita desde un lugar de derrota. No pedía perdón, explicaba. Alejandro la leyó en silencio y la guardó sin responder. No todo necesita una réplica. A veces, cerrar una puerta también es una forma de superación. Guadalupe fue invitada a continuar su formación como cuidadora especializada, no como favor, sino como reconocimiento. Aceptó con humildad. Sabía que crecer no significaba olvidar de dónde venía, sino honrarlo. Esa noche, Alejandro y Guadalupe compartieron una cena sencilla en la cocina. Hablaron de cosas pequeñas, de recetas, de recuerdos. El amor no se anunció. Se manifestó en la tranquilidad de no tener que demostrar nada. Mientras Santiago dormía profundamente, Alejandro pensó en el futuro con una mezcla de ilusión y temor. Sabía que aún quedaba un paso importante, definir qué tipo de familia querían ser cuando el peligro ya no marcara el ritmo. Y esa decisión, más íntima que cualquier juicio, sería la prueba final. El perdón no llegó como una absolución repentina ni como un gesto heroico. Llegó despacio, torpe, lleno de dudas. Alejandro lo descubrió una mañana cualquiera mientras observaba a Santiago dormir con el pecho subiendo y bajando con un ritmo tranquilo que semanas atrás parecía imposible. Pensó en todo lo que había ocurrido, en las decisiones que tomó por comodidad, en los silencios que aceptó por miedo a romper el equilibrio familiar. Comprendió que perdonar no significaba borrar responsabilidades, sino dejar de permitir que el pasado dictara cada paso del futuro. Guadalupe, sentada junto a la cuna, sentía algo parecido. Su cuerpo ya no estaba en alerta constante, pero el recuerdo del peligro seguía ahí, como una sombra que se acorta con la luz, pero no desaparece del todo. Se preguntó si alguna vez podría soltar por completo el temor a perder lo que había construido. Entendió entonces que la superación no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de vivir plenamente aun cuando el miedo exista. Alejandro decidió hablar con ella con una honestidad que no había practicado antes, no como jefe, ni como protector, ni como hombre poderoso. Habló como alguien que había fallado y estaba dispuesto a asumirlo. Le contó de su hermano, de las señales que ignoró, de la culpa que lo acompañaría siempre. No buscó consuelo ni absolución. Solo quiso que la verdad estuviera completa entre ellos. Guadalupe escuchó sin interrumpir. Cuando habló, lo hizo desde un lugar profundo. «Yo también tuve que perdonarme», dijo, «por aceptar explicaciones que no me convencían, por sobrevivir callando». Sus palabras no juzgaban, unían. En ese intercambio, ambos entendieron que el perdón más difícil no es hacia otros, sino hacia uno mismo. Los días siguientes estuvieron llenos de gestos pequeños que decían más que cualquier promesa. Alejandro se adaptó a los horarios de Santiago. Aprendió a leer sus señales, a distinguir el llanto de cansancio del de incomodidad. Guadalupe lo observaba con atención silenciosa. No esperaba perfección. Valoraba la presencia real, esa que no huye cuando el cansancio pesa. Una tarde, Alejandro tomó una decisión que llevaba tiempo postergando. Reestructuró formalmente la tutela y el entorno de cuidado del niño, asegurando que todo fuera transparente, supervisado y humano. Invitó a Guadalupe a participar en ese proceso, no como obligación, sino como elección. Era su manera de decirle que confiaba y de demostrar que había aprendido de los errores. Guadalupe aceptó con una mezcla de emoción y temor. Sabía que ese paso la exponía más,
pero también la afirmaba. Comprendió que su lugar ya no era el de quien pasa sin ser vista, sino el de quien se queda y construye. La superación, para ella, significaba ocupar su espacio sin pedir disculpas por existir. El pasado volvió a llamar, esta vez en forma de un ofrecimiento amistoso para cerrar definitivamente el caso. Alejandro lo rechazó sin titubear. No necesitaba venganza, pero tampoco silencio comprado. Miró a Guadalupe y supo que esa coherencia era la base de cualquier amor que aspirara a ser sano. Esa noche, los tres compartieron un momento simple, una canción suave, una luz tenue, una risa breve de Santiago. Guadalupe sintió que algo se acomodaba dentro de ella. No era un final feliz artificial, era un comienzo posible, imperfecto y verdadero. Antes de dormir, Alejandro pensó en la palabra familia y en todo lo que había cambiado para él. Sabía que aún quedaba una decisión definitiva por tomar, una que no tendría que ver con tribunales ni enemigos, sino con el futuro emocional de los tres. Y ese paso, el más íntimo de todos, estaba cada vez más cerca. La decisión que Alejandro había estado postergando empezó a tomar forma una mañana tranquila, sin anuncios ni discursos. Mientras preparaba el desayuno y observaba a Guadalupe acomodar a Santiago en su sillita, entendió que el amor no siempre llega como una tormenta, sino como una certeza silenciosa que se instala sin pedir permiso. No era pasión impulsiva ni gratitud confundida. Era algo más hondo, construido en noches de miedo compartido y días de responsabilidad asumida. Guadalupe también lo sentía, aunque le costaba admitirlo incluso para sí misma. Venía de una vida donde amar significaba perder, donde confiar implicaba peligro. Miraba a Alejandro con cautela, pero también con una ternura que no intentaba esconder. Sabía que lo que estaban construyendo no era un refugio momentáneo, sino una posibilidad real de familia, y eso la asustaba más que cualquier amenaza externa. Alejandro decidió hablar con claridad, no desde la urgencia, sino desde el respeto. Eligió una tarde sin prisas, cuando Santiago dormía profundamente. «No quiero que esto sea una confusión», dijo. «No quiero que te quedes por miedo, ni por gratitud». Guadalupe lo escuchó con el corazón acelerado. «Yo tampoco», respondió. «Quedarme solo tendría sentido si es por elección». Ese acuerdo honesto marcó un antes y un después. Dar nombre a lo que sentían implicaba enfrentar el mundo exterior. La prensa, los socios, los familiares lejanos. Alejandro sabía que cualquier paso sería observado con lupa. Pero también sabía que esconderse sería traicionar todo lo que había defendido. Decidió presentar a Guadalupe no como una historia romántica, sino como parte legítima de su vida y del cuidado de su hijo, sin escándalos, sin secretos. Guadalupe enfrentó sus propios fantasmas, pensó en su madre, en la mujer fuerte que le enseñó a no mendigar amor. Se preguntó si estaba preparada para ocupar un lugar visible, para ser juzgada, para que su historia humilde fuera usada como arma. Y aún así, eligió quedarse. La superación, entendió, también es permitirse ser vista sin avergonzarse. Santiago pareció sentir el cambio. Respondía con sonrisas. Buscaba a ambos con la mirada, se calmaba con la presencia compartida. Los médicos lo notaron. El entorno emocional estable estaba teniendo un impacto real en su desarrollo. No era magia, era coherencia. Y esa coherencia se estaba volviendo el cimiento de algo duradero. No todos recibieron la noticia con agrado. Hubo comentarios velados, sugerencias prudentes, advertencias sobre imagen pública. Alejandro escuchó y agradeció, y siguió adelante. Había aprendido que vivir según expectativas ajenas había sido el origen de muchos de sus errores. Esta vez elegiría con conciencia. Guadalupe fue invitada a una reunión formal con asesores y abogados, no para imponerle nada, sino para garantizar que su lugar y su voz estuvieran protegidos.
Agradeció la claridad. Por primera vez no sentía que estaba entrando en un mundo que no le pertenecía, sino construyendo uno nuevo desde la igualdad. Esa noche, Alejandro y Guadalupe se sentaron en silencio a observar a Santiago dormir. No hablaron de futuro ni de promesas. No hizo falta. La paz que compartían era suficiente para entender que habían llegado a un punto sin retorno. El amor, cuando es verdadero, no se proclama, se sostiene. Con el sentimiento ya nombrado y la decisión tomada, Alejandro supo que faltaba el último desafío: proteger esa familia naciente cuando el pasado intentara, una vez más, reclamar su lugar. Porque amar a plena luz también exige valentía. Y el capítulo final pondría a prueba si la superación alcanzada era lo suficientemente fuerte para resistirlo todo. El pasado no se rinde fácilmente, y Alejandro lo entendió la mañana en que recibió una notificación judicial inesperada. No era una acusación nueva, sino un intento de reabrir viejos expedientes con medias verdades y documentos descontextualizados. La estrategia era clara: sembrar dudas, erosionar la credibilidad, obligarlos a retroceder. Alejandro respiró hondo. Ya no reaccionaría con impulsos, respondería con coherencia y paciencia, las dos cosas que había aprendido a cultivar en silencio. Guadalupe sintió el impacto de otra manera. El simple sonido de un timbre inesperado o un correo oficial le aceleraba el pulso. Recordó su vida anterior, donde los problemas se resolvían esquivándolos. Esta vez no. Esta vez tenía algo que proteger y una verdad que no estaba dispuesta a abandonar. Se sentó con Alejandro y hablaron sin adornos, nombrando miedos y límites, acordando cómo cuidarse sin esconderse. Las maniobras se intensificaron. Viejos conocidos de la familia reaparecieron con consejos bien intencionados, insinuando que lo mejor era bajar el perfil, separar caminos, volver a la discreción de siempre. Alejandro escuchó y agradeció, pero no cedió. Comprendió que la discreción había sido el disfraz del abuso durante demasiado tiempo. Esta vez, la transparencia sería su escudo. Santiago, ajeno a los movimientos legales, continuaba avanzando. Cada pequeño progreso era una victoria íntima, un sonido nuevo, una risa sostenida, un gesto de reconocimiento compartido. Guadalupe y Alejandro se turnaban para acompañarlo, celebrando lo mínimo como si fuera inmenso. En esos instantes, el ruido del mundo se apagaba y la familia se hacía real, tangible, suficiente. El ataque final llegó disfrazado de revelación mediática. Un artículo intentó reescribir la historia, relativizando responsabilidades y sugiriendo motivaciones ocultas. Alejandro respondió con hechos: documentos completos, líneas de tiempo claras, voces expertas independientes. No atacó personas, defendió la verdad. Guadalupe, con el corazón firme, decidió aparecer brevemente para decir lo esencial: que el cuidado y la coherencia habían salvado una vida. La reacción fue distinta a lo esperado por quienes buscaban el escándalo. Hubo respaldo, comprensión y, sobre todo, cansancio social frente a las maniobras de siempre. El pasado perdía fuerza a medida que la verdad se sostenía sin gritos. Alejandro sintió algo nuevo, no alivio, sino estabilidad. La sensación de estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Guadalupe enfrentó una conversación pendiente consigo misma. Se permitió reconocer el amor sin miedo a perderlo. Entendió que amar no era exponerse al daño inevitable, sino elegir con conciencia y límites claros. Esa comprensión la fortaleció. La superación no la había convertido en alguien distinta, sino en alguien más fiel a sí misma. La justicia cerró filas con resoluciones firmes que desactivaron los intentos de retroceso. No fue una victoria espectacular, sino un cierre sólido. Alejandro
Agradeció en silencio a quienes habían acompañado el proceso con ética. Sabía que el verdadero triunfo no estaba en los papeles, sino en la posibilidad de vivir sin sobresaltos. Esa noche, los tres compartieron un ritual sencillo, una historia contada en voz baja, una luz tenue, un abrazo compartido. Guadalupe sintió que, por primera vez, su vida no estaba definida por lo que había resistido, sino por lo que estaba construyendo. Alejandro, al verla, supo que la fortaleza más grande no es la que se impone, sino la que se cuida. Con el pasado agotando sus últimos intentos y la familia sosteniéndose unida, quedó claro que faltaba un paso final, elegir cómo contar su propia historia hacia adelante, sin miedo y sin máscaras. El final estaba cerca y no sería un cierre ruidoso, sino uno profundamente humano. El siguiente capítulo sellaría esa elección. El final no llegó como un aplauso, ni como una escena grandiosa. Llegó una mañana cualquiera, cuando el sol entró por la ventana y Alejandro se detuvo a observar algo que antes le había pasado desapercibido. La calma. No la calma del silencio impuesto por el miedo, sino la calma que nace cuando ya no hay nada que esconder. Santiago dormía profundamente, respirando con fuerza y regularidad, y en ese simple acto estaba la prueba más clara de que habían sobrevivido a lo impensable. Guadalupe lo miraba desde la puerta, sosteniendo una taza de café que ya se había enfriado. Pensó en la mujer que había llegado a esa mansión con pasos suaves y mirada baja, y le costó reconocerse en ella, no porque se hubiera vuelto alguien más, sino porque había recuperado algo que el miedo le había quitado durante años, la dignidad de existir sin pedir permiso. La superación no había sido un ascenso social, había sido una reconquista interna. Alejandro entendió, por fin, el verdadero significado de perder y ganar. Había ganado dinero toda su vida, poder, influencia, pero también había perdido tiempo, presencia y sensibilidad. Ahora, al sostener a su hijo y mirar a Guadalupe, comprendió que la mayor pérdida hubiera sido no cambiar. La herencia que quería dejar ya no estaba en cuentas ni propiedades, sino en la forma en que su hijo aprendería a amar sin miedo. Hablaron del pasado sin rabia, no para justificarlo, sino para integrarlo. Guadalupe pudo decir en voz alta que había tenido miedo, que había pensado huir, que no siempre fue fuerte. Alejandro pudo admitir que eligió el silencio por comodidad, que falló como protector. Ninguno se absolvió al otro, se acompañaron. Y en ese acompañamiento, el perdón dejó de ser una meta para convertirse en un proceso vivo. Santiago despertó con una sonrisa amplia, de esas que parecen iluminarlo todo. Guadalupe lo alzó con naturalidad, y Alejandro los observó como quien presencia algo sagrado. No necesitaban títulos ni promesas solemnes. La familia que habían construido no respondía a normas tradicionales, sino a algo mucho más sólido: la coherencia entre lo que sentían y lo que hacían cada día. El mundo exterior siguió girando. Hubo quienes juzgaron, quienes murmuraron, quienes nunca entendieron, pero ya no importaba. Guadalupe había aprendido que no todos merecen explicaciones. Alejandro había aprendido que no toda crítica exige respuesta. La superación también es elegir dónde poner la energía y dónde no. Esa tarde caminaron por el jardín sin escoltas ni prisa. Santiago tocó la tierra con las manos, curioso, vivo. Guadalupe recordó a su madre enseñándole que la vida se sostiene en lo simple cuando lo esencial está cuidado. Alejandro, al verla sonreír, supo que el amor verdadero no se impone ni se compra, se construye en la adversidad y se protege en la calma. No hubo final perfecto. Hubo cansancio, cicatrices y recuerdos que dolerían de vez en cuando, pero también hubo una decisión firme: no volver atrás. La verdad había sido dicha, el miedo había perdido poder
y la esperanza ya no era frágil. La superación no significó olvidar lo vivido, sino permitir que lo vivido no definiera el futuro. Antes de dormir, Alejandro sostuvo a Santiago y pensó en todo lo que había cambiado por una sola acción valiente.